Bueno, Mauricio, este es un debate, la verdad, bien complejo, ¿no? Es difícil de abordar por muchísimas razones, pero escuchando al especialista parece ir en línea un poco, aunque dice que es preocupante, parece ir en línea con lo que señala la Corte. Dice, cada caso es particular. Ahora, a mí desde el punto de vista de mujer, pues me parece complejo que nos digan que sí tenemos la misma capacidad física, el mismo rendimiento, hablan de medir los niveles de testosterona para determinar justamente cada uno de esos casos. Pero es que mire, yo lo he comprobado en la práctica, a mí me gusta mucho el deporte, soy deportista. Usted pone a competir en ciclismo, en natación, en atletismo, ni se diga, y es cuando más se nota. Incluso en el levantamiento de pesas. Siempre los hombres tienen mejores tiempos, llegan más rápido que nosotros, levantan mayor peso que las mujeres. Entonces a mí sí me parece complicado. Paula, un tema tremendamente polémico internacionalmente y tremendamente polémico también en Colombia. Y esta decisión de la Corte Constitucional va a ser polémica, es polémica desde ya, pero va a generar mucho debate, al menos en dos sentidos. El segundo sentido es el más relevante y lo dejo para el final. Pero lo que la Corte está diciendo, y esta es la primera parte polémica, es: pongo en un plato de la balanza los derechos de la persona. Los derechos, por una parte, al deporte, los derechos a la igualdad, a no ser discriminada, los derechos a la identidad sexual. Entonces tengo mi propia identidad sexual, con esa identidad sexual pues trato de ejercer el deporte y lo trato de ejercer en donde está mi identidad sexual, y ninguno de esos tres derechos se podría coartar o se podría violar si en el otro lado de la balanza no hay estudios suficientemente contundentes que digan que efectivamente una persona transgénero tiene evidentes ventajas sobre una persona cisgénero. Cisgénero, dícese de aquella persona cuyo género está claramente alineado con sus órganos sexuales, y transgénero, pues el que ha hecho un tránsito de género. ¿Qué dicen los estudios? Porque lo que dice Paula es cierto. Hay ventaja en masa muscular de parte de los hombres, hay ventaja en términos de procesamiento de la respiración, del oxígeno en la sangre, ventajas cardiovasculares también, hay ventajas incluso en estructura ósea, hay ventaja en cuanto a la testosterona y su efecto sobre el rendimiento del organismo, pero si bien esas ventajas sí han sido documentadas científicamente, lo que dicen los debates internacionales es: al otro lado hay cosas que hay que tener en cuenta. El tratamiento hormonal que adopta y por el que pasa cada una de las personas que hace una transición de género es un tratamiento hormonal que empieza a quitarle relevancia a todos esos elementos de la masa muscular, la masa ósea, la testosterona y no sé qué. ¿Qué tanto sí, qué tanto no? Y ahí caemos al otro punto. Cada caso es individual y cada caso es distinto. No hay una norma general que se pueda aplicar. Ahí nos vamos a la segunda aspecto polémico de la decisión de la Corte. Si cada caso es distinto y no se puede dictar en un reglamento que no puede haber deportistas transgénero, sino que hay que mirar cada caso por aparte, háganme el favor, mirar cada caso. ¿Cómo lo van a evaluar? Les toca poner parámetros. Les toca poner parámetros o de testosterona, o de masa muscular, o de proporción de qué sé yo, del peso de si sé cuánto. Hay que poner unos parámetros generales. Si no, hágame el favor usted la discrecionalidad y lo arbitrario que podría ser el juicio de un inspector de la Liga de Deporte que decide si este transgénero sí o este transgénero no. Creo que allí un poquito la Corte pateó hacia las ligas y hacia los responsables de los distintos torneos un balón muy difícil de recibir. Y sabe, Mauricio, que hay otro tema aquí, es que hasta qué punto entonces se le está quitando el cupo a una mujer con Sí, esta sentencia de la Corte. Ahí se podría argumentar que el derecho al deporte y el derecho a la igualdad empieza a aplicar para el otro lado, no el derecho a la propia identidad de género. Sí, eso muy polémico sin lugar a dudas. Ahora, las personas que entrevistaron en Medellín, muy tranquilas todas. Bueno, sí, ellas que son las directamente involucradas, que son las que juegan el deporte, ¿Les parece parecería fantástico? que no encuentran ninguna diferencia. Tienen una red de por medio, ¿no? Si estuviéramos hablando de baloncesto o estuviéramos hablando de deporte de contacto. De más contacto, claro, la cosa sería diferente. No, ahora, hay que dejar claro, la discusión es justamente sobre la base de lo que estamos diciendo aquí, independientemente de que una persona decida ser transgénero. Por supuesto. Ese es otro asunto completamente distinto supuesto. que se respeta.